Lo contábamos ayer, lo decíamos en el inicio de esta edición mediodía, y tiene que ver justamente con esta licitación caída, a causa ni más ni menos que de la inflación que viene atravesando nuestro territorio nacional, y tiene que ver con la obra que el 22 de noviembre provincia había licitado para realizar los trabajos y tareas correspondientes concretamente en el sector de Villa La Ribera, sobre la ruta provincial 91. Estamos en contacto ya con una de las vecinas de Villa La Ribera, como siempre. Gisela, gracias por atendernos. Buen comienzo de año. Comienzo, pero con esta mala noticia en sí, con la caída de la licitación. Sí, ¿qué tal? Hola, buen día. Así es, feliz año para todos en primer lugar y como decías, esperábamos hacia finales del año pasado noticias sobre esta licitación. Se nos había prometido que antes de cerrar el año íbamos a estar con novedades sobre su adjudicación y bueno, como bien señalabas recién, en el día de antes de ayer se supo que no se había logrado adjudicar la obra por un problema presupuestario, básicamente. Las dos empresas que se presentaron superaron en un 70% el presupuesto que la provincia había puesto en su pliego, así que bueno, como es un monto muy superior, no se puede adjudicar la obra y en principio se promete una nueva licitación para este próximo 24 de enero, esperando nuevas propuestas con un presupuesto actualizado, pero en un 50%. Vamos a ver qué es lo que sucede con las nuevas ofertas y si realmente se llega a un acuerdo entre los privados que se presenten y lo que la provincia está dispuesta a pagar por esta obra. Hay una realidad que atraviesa a todos, y es la de la inflación, y como bien lo manifestabas vos, hablamos de empresas que presupuestaron muy por encima del presupuesto establecido por parte de provincia en el pliego, y en el que lamentablemente también quedan atrás y tienen que hacer caer esa licitación porque no les conviene. La realidad es que yo no sé bien dónde está el error original, si en el presupuesto que se puso en el pliego con el que se llamó a licitación en octubre pasado, o si efectivamente también es un juego de las empresas privadas, que como sabemos siempre le cobran a los estados en todos sus niveles mucho más dinero de lo que sale a hacer una obra, por una cuestión de la inflación del país, pero también por los delays que tiene el estado en pagar las obras. O sea, hay una acumulación de factores que hacen que en general haya una sobrevaloración de las obras públicas en general. Creo que en este caso también puede haber algo de eso, más un error de presupuestación original, pero estoy hablando desde una suposición y no de un conocimiento claro de qué fue lo que pasó. Lo que sí tenemos certeza es de que, bueno, la licitación fracasó, de que nuevamente nos vamos a encontrar con una cosecha gruesa próxima a iniciarse en el mes de marzo, en donde probablemente todavía no tengamos ninguna obra iniciada y esperamos tener una obra adjudicada, que sería como lo que estamos deseando de este próximo paso el 24 de enero. Si eso ya no sucede, estamos en graves problemas. Como sabemos, al gobierno de Omar Perotti le queda lo que resta de este año, el 10 de diciembre, sea su partido o no el que siga en la gestión del gobierno provincial, no va a ser su persona, porque no hay posibilidad de reelección en la provincia de Santa Fe, lo cual nos tiene a todos bastante preocupados, ¿no? Porque esto va a depender de un montón de factores políticos, no solamente económicos, en un año que va a ser bastante agitado en la Argentina en general. Sí, principalmente preocupa y ocupa a los vecinos del barrio porque al ser un año político y más teniendo en cuenta de que la gobernación no tiene reelección, entonces es como que una obra que si se vuelve a caer, bueno, ya está, que quedará para otro gobierno y que se ocupe del problema otro. Pero son los vecinos los que lo siguen padeciendo a diario. El problema es que hace 15 años que nos tienen que por una cosa o por la otra no se avanza. Esto había sido lo más cercano que estuvimos a concretar que no pasen más camiones sobre el trecho de la 91 que atraviesa Villa La Ribera, que como siempre decimos es un embudo, que apenas tiene unas 10 cuadras de extensión y que se concentra a unos 2.000 a 3.000 camiones diarios en plena cosecha gruesa, ¿no? Entonces, esto es una obra fundamental que debió planificarse cuando llegaron los puertos a la zona de Timbúes. Esto no se hizo correctamente, es una falla de ningún signo político en particular y de todos, porque han pasado todos los gobiernos, tanto a nivel nacional como provincial. Estamos hablando de más de 15 años desde que se instauró el primer puerto, creo que data del 2005, si no me equivoco. Entonces, realmente el error ha sido grosero durante muchos años, se ha hecho a costa de la gente, una riqueza realmente muy, muy superior a cualquier otro rubro de la economía argentina, el que deja el polo agroexportador en la zona de Timbúes, y sin embargo esto se ha hecho a costa de vidas humanas,
tanto de vidas reales en el hecho de que se ha muerto mucha gente sobre la Ruta 91 en accidentes viales, como también de lo que tiene que ver con el confort de quienes habitamos y transitamos la zona, sobre todo durante la época de cosecha gruesa, de marzo a julio, pero allá a esta altura a lo largo de todo el año, porque bueno, especulaciones económicas mediante, cuestiones vinculadas al clima, etcétera, esto ha hecho que se extienda verdaderamente desde enero a enero el paso de los camiones por este trecho que llega a ya seis empresas en la zona de Timbúes que han ido creciendo a lo largo de estos años. El negocio es absolutamente rentable. Lo que decimos es que la obra que hay que hacerse, independientemente de cuál sea el presupuesto real, si es el que cotizan las empresas o es el que cotiza el Estado o un número intermedio, lo cierto es que la obra es muy menor en el costo en relación a lo que deja la zona en relación a lo que se exporta. Entonces, tanto el gobierno nacional como el gobierno provincial deben hacerse cargo de que permitieron que las empresas agroexportadoras se instalaran en la zona sin la planificación correspondiente de las obras de infraestructura vial que se necesitan en la región. Y esto no es solamente Villa La Ribera. Nosotros, por supuesto que insistimos con que es el pedazo, el trecho de la ruta que peor parte se lleva en relación a esta problemática, pero sabemos que es toda una región que queda avasallada a lo largo de muchos meses, llena de camiones, con todo lo que esto significa. Esto no es justo para nadie, no es necesario realmente, porque el dinero está, lo deja la zona, y como siempre decimos, es una cuestión de acordar entre los privados que están en la zona, entre los distintos niveles del Estado, y también en relación a los sindicatos, camiones, trenes, etcétera. Es un problema muy global, muy general, que tiene que ver con lo que principalmente mantiene en funcionamiento al Estado argentino a partir de los muchos millones de dólares que deja la región. Insistimos con que es una cuestión de federalismo. Hace muchísimos años que no hay inversión de infraestructura vial real y fuerte en el departamento Iriondo, al que pertenece Villa La Ribera. Nosotros queremos destacar que no estamos dentro del departamento San Lorenzo, que ha recibido inversiones en ese sentido, que podemos discutir si son suficientes o no, por supuesto que creo que no, pero que el departamento Iriondo no recibe un solo centavo por cada uno de camiones que pasan por la zona para poder llegar a los puertos de la región de Timbúes. La Ribera, siempre decimos, debería brillar, debería ser Suiza realmente, porque si pensamos la cantidad de dinero que cada camión nada más está dejando 2.000 pesos para poder ingresar todos los días a los puertos, son miles y miles de camiones por día, estamos hablando de millones de pesos por mes, y la Ribera no ha recibido a lo largo de todos esos años un solo centavo. Lo único que estamos pidiendo es hagan la obra definitiva para eliminar los camiones de Villa La Ribera, para que efectivamente solucionen una parte del problema que es real, que es necesario y que es urgente, porque efectivamente la cosecha 2023 ya la tenemos encima, y a este ritmo probablemente la del 2024 nos va a encontrar en el mismo lugar. Decía que es una problemática de la región y quedó completamente plasmado cuando se realizó el corte total, porque hasta la autopista Rosario-Córdoba, a la altura de Roldán, superaban la cantidad de camiones que se encontraban parados y en rutas totalmente colapsadas, como lo fue la ruta 012, la ruta 34, ruta 91, la autopista Rosario-Córdoba y Rosario-Santa Fe. Digamos, fue un corte que dijeron los vecinos basta y que el resto vea lo que padecemos a diario. Efectivamente, el piquete al que estaba haciendo referencia del mes de abril del año pasado fue un basta definitivo de quienes habitamos la zona. Cada cosecha gruesa no se encuentra en la misma situación, y como vos decías, miles y miles de kilómetros tapados de camiones. Nosotros tenemos siempre la disyuntiva, ¿no?, de que por qué tenemos que molestar a otros en el transitar de todas las rutas de la región a las que hacías referencia para poder mostrar el valor que tiene ese trecho de ruta de Villa La Ribera en este momento para la llegada del tránsito de camiones a la zona de los puertos de Timbúes. Y efectivamente lo que demostró ese piquete es eso, que este trechito de pocos habitantes, porque no llegamos a ser más de 1.000 habitantes en la zona de Villa La Ribera, efectivamente es muy valioso para que el grano llegue, porque por una cuestión de la infraestructura vial disponible y del río Carcarañá, no es factible llegar a los puertos de otro modo más que atravesando por Villa La Ribera para poder acceder a la ruta 11 y de allí al desvío a los puertos. Y esto es fundamental que sea entendido. Nosotros somos, por eso decimos el embudo de Villa La Ribera, somos un trecho de muy pocas cuadras, con una ruta muy angosta, prácticamente sin banquinas o con banquinas en muy mal estado, porque todo esto, el mantenimiento anual también es deficitario, y todos los camiones pasan por ahí. Nosotros mostramos con ese piquete no solamente el valor de la organización de la gente, como siempre en este país, sino también el valor de la región
para lo que significa la exportación de granos. Y nuevamente nos encontramos en la disyuntiva de decir, bueno, efectivamente la única forma de que seamos escuchados, porque todas las negociaciones que vinieron después fueron como consecuencia de ese piquete. La única forma de ser escuchados es cortarle la posibilidad y la libertad de circulación a otras personas. La realidad es que creemos que no. Pero lo que nos muestra la realidad es que ha sido así y que el gobierno provincial solamente se sentó a negociar en una mesa con nosotros a partir de ese piquete. Así que lo que estamos haciendo ahora es esperar a este 24 de enero, la fecha está muy próxima, ver si efectivamente el gobierno provincial cumple con los plazos de establecer quién va a llevar adelante finalmente la obra. Esperamos que no quede desierta la licitación nuevamente para ver si tenemos que nuevamente volver a las rutas o efectivamente esto se va a solucionar por la vía administrativa como siempre debió de ser. Gisela, por último, desilusión, imagino, entre los vecinos al caerse la licitación. Sí, hay mucho malestar realmente, independientemente de que entendemos algunos que efectivamente esto tiene que ver con procedimientos burocráticos y legales a los que a veces el Estado, en este caso provincial, no puede salirse, es como un chaleco de fuerza realmente esta circunstancia, pero más allá de eso lo que hay es mucha desilusión, era como te decía, parecía que finalmente lo teníamos ahí, agarradito de una punta al proyecto y efectivamente eso se vuelve a caer y no tenemos mucha esperanza de qué es lo que realmente pueda pasar. Y esperamos que la palabra del gobernador el 22 de noviembre en la Villa La Ribera sea cumplida y que esto sea una prioridad para el gobierno provincial y que surjan los recursos que son necesarios para poder realizar la obra. Estamos discutiendo de nuevo por migajas de dinero, aunque parezcan muchos millones, realmente lo que deja el sector es muchísimo mayor que lo que vale la obra y entonces es simplemente tomar la decisión política de invertir el dinero necesario para que la llegada de camiones sea de una manera más normal para todas, también para los propios camioneros que transitan la zona y que tienen un montón de dificultades y un montón de demoras. Creo que esto sería una solución para muchos y que realmente no es mucha la cantidad de dinero que se necesita para poder lograrlo. Esperamos esto. Por ahora hay mucho ruido en los grupos de WhatsApp, hay mucho, incluso esta idea surge nuevamente del corte de las rutas. Estamos a la expectativa de lo que vuelva a suceder este 24 de enero y luego tomaremos alguna decisión para ver cuáles son las vías. En algún momento también nos planteamos llegar a la vía judicial definitivamente. Sabemos que esto en Argentina lleva plazos lamentablemente muy extensos, pero si no nos queda otra vía también intentar que la justicia determine la inequidad que significa para nosotros vivir en la circunstancia en la que nos obligan a vivir desde hace más de 15 años. Recordamos que la Ribera estaba ahí mucho antes de que llegaran los puertos, porque a veces también nos dicen, bueno, ustedes eligieron ir a vivir ahí. No, ya estábamos antes y nos obligaron a vivir en circunstancias en donde verdaderamente nuestra vida está en peligro todos los días. No es justa la situación, puede mejorarse con poca inversión de dinero y esperamos que el gobierno provincial esté a la altura de las circunstancias. Las rutas, los accesos siguen siendo los mismos antes de que estén los puertos. Efectivamente, contamos con la misma infraestructura vial que antes. La ruta provincial 91 es una ruta, como decías, muy angosta. Al pedazo que atraviesa hasta Cerodino y el llamado Puente Angosto es una obra que está en este momento haciéndose y que viene bastante más lenta también de lo que se esperaba y que se ha cobrado muchas vidas. Esperamos que llegue la cosecha de este año con ese problema resuelto, con el puente terminado. Realmente, como decía yo antes, no se hace mantenimiento desde hace muchísimos años. Siempre decimos, se tapa en el momento, vienen con alguna piedrita, nos tapan algún pozo circunstancial, pero no se hace realmente un mantenimiento de las rutas como significaría semejante movimiento de camiones, que además por la lógica de la cantidad de peso que llevan encima, rompen permanentemente. Esto requeriría un mantenimiento constante, al igual que las vías del ferrocarril, que son del ferrocarril Mitre, que están cercanos por la ruta 91, casi en el acceso a la ruta nacional número 11. Es una discusión permanente de quién le corresponde la jurisdicción, si a ferrocarriles, si a la provincia, si a nación. La verdad es que los vecinos quedamos siempre en esas disputas de jurisdicción, que la verdad es que no son ajenas. Lo cierto es que esas vías son un desastre, que los camiones tienen que bajar muchísimo la velocidad para poder pasarlas cargados de toneladas como van, y que eso no termina de solucionar el problema del cuello de botella que se genera en la zona. Entonces son muchas las cuestiones, no es solamente esta obra que fracasa, es la desidia generalizada de hace muchos años, es la no presencia del Estado, sobre todo en el nivel provincial, pero también en el nivel nacional, en la zona. La gendarmería está de vez en cuando sobre la ruta nacional número 11, pero no se mete en la 91 porque no es su jurisdicción. Bueno, y entramos en estos debates permanentemente. Lo cierto es que nadie se hace cargo del problema, aseguran la llegada de los granos, que parece ser lo único que importa, y en el medio queda la gente, como siempre. Entonces, poder hacer que el sistema económico funcione de manera eficiente, sin que eso signifique el costo de vidas humanas o de la calidad de vida y el costo ambiental que significa además esto, podríamos entrar en un montón de detalles que
que son un problema muy global, que no fue abordado lo suficientemente cuando se originan los puertos en la región, nos parece que es de una injusticia enorme y que solamente se puede solucionar con planificación estatal seria, no solamente en la urgencia, cuando ya tenemos los camiones que nos están tapando año tras año, es algo que sabemos que va a pasar, sino también con una planificación de mediano y largo plazo, con políticas de Estado, independientemente de quién sea quien gobierne. Y esto es algo que parece ser demasiado desde hace muchos años para los diferentes gobiernos de turno que han pasado por el gobierno provincial y nacional, porque efectivamente nadie toma el toro por las astas y como yo decía, no es solamente Villa La Ribera, es toda una región de muchos kilómetros, desde la zona más de San Lorenzo hasta la zona que ingresa por la 34, Totoras, y podemos ir más arriba, hacia el norte, que efectivamente queda colapsada durante la fecha de la cosecha gruesa, un plan circunvalar que nunca fue, que data de los 90 y que nunca se empezó siquiera a construir. Entonces hay muchas cosas que creo que toda la región debería alzarse y acompañar el pedido puntual de Villa La Ribera, pero que es un pedido que es un pedacito así chiquito de un problema muy grande que debería haberse abordado muy seriamente desde hace muchísimos años. Entonces, realmente también es aprovechar este medio que llega a toda la región para eso, para que desde todas las localidades se empiece a generar la presión que se necesita sobre el gobierno provincial y nacional para generar las obras, a los presidentes comunales, a los intendentes, no conformarnos con, bueno, esto es lo que nos toca, ¿no? Porque parece que también hay algo de eso, bueno, pasan camiones. No, no es que pasan, están pasando por ahí porque nadie ha hecho lo que tiene que hacer durante tantos años para tener la infraestructura vial que se necesita. Tampoco hay accidentes por casualidad, independientemente de las impericias o no al volante. Lo cierto es que los accidentes que se producen en donde hay camiones y que queda un vehículo, generalmente particular o una moto, entre medio de esos camiones, tienen que ver también con el estado de las rutas, con lo angosto o no de ese puente, con la posibilidad o no de utilizar las banquinas, y eso no es solamente impericia al volante, porque si no también se justifica y dice, bueno, seguramente venía alcoholizado, seguramente se distrajo, sí, seguramente un montón de cuestiones, pero entre ellas también que las rutas no están en el estado en el que tienen que estar, que no hay inversión en el departamento Irún, en el departamento San Lorenzo, como debería haber desde hace muchísimos años, y que esto es responsabilidad de todo el arco político, que debe hacerse cargo de estas circunstancias, además de querer seguir facturando con los granos. Ojalá el sector agroexportador tenga una buena cosecha este año, pero por favor no sea a costa de la gente. Gisela, muchísimas gracias, como siempre. Gracias a ustedes por cubrirnos. Clara, concisa, como siempre, los conceptos de lo que padecen a diario los vecinos de Villa La Ribera. Y tiene razón, Signorelli, en lo que dice, de que los pueblos y ciudades de alrededores, que también se ven afectados por el paso de los camiones en esta cosecha gruesa, en esos anillos circunvalar, que nunca se hicieron, porque esa es la realidad. Nunca. Yo hace 14 años que trabajo aquí en el medio. Hace 14 años que vengo todos los días a la ciudad de Roldán. Y desde ese entonces ya se hablaba de el anillo para circunvalar la ciudad de Roldán, de la O12, sacarla, los camiones, poder sacarlos del ejido urbano. Hoy los barrios en Roldán quedan divididos por los camiones. Dejemos de lado los accidentes. Quedan divididos por la gran cantidad de camiones, porque encima uno quiere pasar de este a oeste, de oeste a este de la ruta O12 para poder llegar a su barrio, a su casa, y no se puede pasar. No se puede pasar. Tristemente es la realidad. Realidad que también durante hace muchísimos años atraviesa la localidad de Ricardone. Ha disminuido un poco con el camino de la cremería, la ruta provincial 25. Un poco nada más. Pero siguen pasando los camiones por AO12 dentro de Ricardone. Bueno, esa es la realidad y hacen falta obras viales de una gran envergadura y hace falta que nuestros estados provinciales y nacionales se pongan los pantalones largos, tomen la decisión política y hagan que se concrete. Perotti tuvo la decisión política de hacerlo, pero parece que fue meramente por presión. Ahora se cayó la licitación por una cuestión inflacionaria, pero si seguimos así las obras no se van a hacer y las obras se precisan. Son vidas las que hay en juego, son familias que quedan aisladas.
cientos de familias que quedan aisladas y que no pueden salir, que no se pueden trasladar, que no pueden cruzar. Pero bueno, lamentable realidad es la que están atravesando vecinos. En este caso hablamos de Villa de la Ribera, pero como decía Signorelli, de toda la región.